Usaba peluca. Un gatillero del barrio 18 Revolucionarios. Clica Shadows Park Locos. Usaba peluca para moverse por el occidente de El Salvador. Pero la peluca era solo la parte más visible de algo, mucho más elaborado y mucho más perturbador que los agentes de la PNC descubrieron. Cuando interceptaron a Manuel Adán Hernández Barrera en el kilómetro 90 Waldo de la Carretera Santa, Ana Ahuachapán, porque este hombre no se limitó a cubrirse la cabeza con un disfraz de pacotilla. Fue más allá, mucho más allá. Y lo que encontraron cuando empezaron a revisarlo en esa carretera del occidente es algo que en los 4 años que lleva el régimen de excepción, desmantelando pandillas en El Salvador, nadie había visto antes. Si quieres saber hasta dónde llegó este gatillero del barrio 18 para intentar esconder quién era realmente, suscríbase ahora al canal, porque lo que viene a continuación no tiene precedente en ninguna captura de pandilleros en El Salvador. Porque Manuel Adán Hernández Barrera no es un pandillero de rango bajo que cayó en la estructura del barrio 18 por presión del barrio. Es un gatillero. Y esa palabra en el lenguaje de las pandillas salvadoreñas tiene un peso específico y brutal que no admite interpretaciones suaves. El gatillero no planifica, no cobra renta, no recluta jóvenes. El gatillero es el hombre al que la clica llama cuando necesita que alguien muera, el que recibe la orden y la ejecuta. El que sale con un arma y una instrucción y vuelve habiendo cumplido, ese es el rol de Manuel Adán, dentro de la clica Shadows Park, Locos del barrio 18 Revolucionarios, en el occidente de El Salvador. Un operador de violencia directa que durante años hizo el trabajo más oscuro que existe dentro de una organización terrorista. Y un hombre que en algún momento entendió que si el régimen de excepción lo encontraba con sus marcas pandilleras visibles, el juego se acababa. Porque los tatuajes del barrio 18 no son decoración, son un documento, son la prueba más visible y más irrefutable de la pertenencia activa a una organización terrorista. Cada símbolo, cada número, cada marca en la piel de un pandillero. Es información que los agentes de la PN están entrenados para leer como un expediente abierto. Y Manuel Adán Hernández Barrera lo sabía mejor que nadie. Sabía que sus tatuajes lo identificaban. Sabía que en el nuevo El Salvador, con el sistema ONI y con agentes entrenados para detectar esas marcas en cualquier control de carretera, sus tatuajes eran el eslabón más débil de su capacidad para seguir operando como gatillero de la clica, Shadows Park, Locos, sin ser capturado. Y tomó una decisión que dice todo sobre el nivel de desesperación con que el barrio 18 intenta sobrevivir en 2026. Se tatúa encima de cada marca, encima de cada símbolo, encima de todo lo que lo identificaba como terrorista, nuevos diseños para enterrar los viejos debajo de capas de tinta fresca. Y aún así no fue suficiente. La carretera Santa Ana-Huachapán no es una ruta secundaria ni un camino de tierra olvidado en el occidente de El Salvador. Es una arteria principal, una de las vías más transitadas del occidente del país, que conecta 2 departamentos clave y por la que circulan diariamente miles de vehículos con personas que van y vienen entre Santa Ana y Ahuachapán por motivos completamente cotidianos. Y Manuel Adán Hernández Barrera la usaba, circulaba por esa carretera, por el kilómetro 91 específicamente, no por caminos escondidos ni por rutas alternativas que evitaran los controles, por la carretera principal. Con la confianza de alguien que cree que su disfraz es lo suficientemente bueno para pasar cualquier control sin que nadie lo detenga. Y esa confianza, esa certeza de que podía moverse por una arteria principal del occidente sin ser detectado, es la que los agentes de la PN se destruyeron cuando interceptaron su vehículo en ese kilómetro. Y lo que encontraron cuando empezaron a revisarlo es algo que ningún pandillero del barrio 18 habría querido que se supiera. Porque un control vehicular en la carretera Santa Ana-Huachapán no es solo una revisión de documentos y una mirada rápida al interior del vehículo. En el nuevo El Salvador, bajo el régimen de excepción y con el Plan Control Territorial activo en todas las rutas del occidente del país, un control vehicular es una revisión exhaustiva. Es la pensión entrenada de agentes que saben exactamente qué están buscando y cómo encontrarlo, aunque esté escondido. Y cuando esos agentes detuvieron el vehículo de Manuel Adán Hernández Barrera en el kilómetro 91 y empezaron a revisarlo con esa atención específica, lo primero que notaron fue la peluca.
una peluca ridícula que este hombre llevaba consigo y que en el contexto de un control de carretera no tenía ninguna explicación inocente que funcionara. Pero la peluca era solo el principio, porque debajo de la peluca, debajo de los tatuajes nuevos que cubrían los viejos, había algo más que los agentes encontraron cuando la revisión se volvió más minuciosa, y ese algo más es lo que convierte este caso en el más insólito que ha producido el régimen de excepción en el occidente de El Salvador. Porque la clica Shadows Park Locos del barrio 18 Revolucionarios no es una estructura que elige a sus gatilleros al azar, elige a los que tienen la frialdad, la experiencia y la capacidad operativa para ejecutar órdenes en condiciones difíciles sin que el miedo los paralice. Y Manuel Adán Hernández Barrera era uno de esos gatilleros. Un operador consolidado dentro de la estructura que durante años demostró que podía hacer lo que la clica le pedía sin importar lo que eso significara. Y que cuando el régimen de excepción empezó a cerrar el cerco sobre el barrio 18 en el occidente del país, demostró también que podía ir más lejos que cualquier otro pandillero, para intentar seguir operando sin ser detectado. Más lejos que hacerse una peluca ridícula. Más lejos que tatuarse encima de sus propias marcas pandilleras. Más lejos de lo que nadie en el nuevo El Salvador habría imaginado que un gatillero del barrio 18 estaba dispuesto a llegar. Y lo que descubrieron los agentes en ese control de carretera es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Que un gatillero activo del barrio 18 Revolucionarios estuviera movilizándose por el kilómetro 90, Huantehualde, de la carretera Santa Ana-Huachapán, en 2026 no es solo la historia de una captura individual. Es la confirmación de algo que el Plan Control Territorial venía monitoreando en el occidente del país. Que los remanentes del barrio 18 en esa zona siguen activos, siguen moviéndose, siguen usando las arterias principales del occidente para operar dentro de la estructura terrorista. Y que algunos de esos remanentes han llegado a extremos que el sistema anterior nunca habría anticipado para intentar pasar desapercibidos. Ante los controles de la PNC, Manuel Adán no eligió la carretera Santa Ana a Huachapán por casualidad. La usaba porque era su ruta. Porque la clica Shadows Park Locos tenía operaciones en ese corredor del occidente que requerían que su gatillero se movilizara por esa arteria principal, con la regularidad que da la costumbre. Y esa costumbre, esa rutina de moverse por la misma carretera, con el mismo disfraz elaborado, fue exactamente lo que los agentes de la PNC interrumpieron en el kilómetro 90, Huándola. Y lo que la captura de Manuel Adán Hernández Barrera en la carretera Santana a Huachapán le dice a todos los remanentes del barrio 18 que todavía operan en el occidente de El Salvador es devastador en su simplicidad. Si un gatillero que se tatuó encima de sus propias marcas pandilleras, que cargaba una peluca ridícula escondida y que había construido el disfraz más elaborado que ningún pandillero había intentado en 4 años de régimen de excepción, cayó en un control vehicular en la carretera principal del occidente, entonces no hay disfraz suficientemente elaborado, no hay tatuaje nuevo suficientemente convincente y no hay peluca suficientemente ridícula que pueda proteger a ningún otro remanente del barrio 18. De lo mismo, el Plan Control Territorial ve más allá de la apariencia. Y lo que encontró debajo de la apariencia de Manuel Adán en ese kilómetro 91 es algo que todavía está siendo procesado por los propios agentes que lo capturaron. Y que usted no se va a creer cuando lo escuche. Y lo que los agentes encontraron cuando la revisión de Manuel Adán Hernández Barrera se volvió más minuciosa en esa carretera del occidente, empieza a desvelarse capa por capa de una forma que ningún guión de ficción podría haber escrito con más ironía. Porque la peluca ya era suficiente para levantar sospechas. Los tatuajes nuevos encima de los viejos ya eran suficiente señal de que este hombre estaba ocultando algo que no quería que nadie viera. Pero los agentes siguieron mirando, siguieron revisando, y en algún momento de esa revisión, uno de los agentes le miró la boca y vio algo que no encajaba con nada de lo que estaba viendo. Algo que en ese contexto, en ese control de carretera en el kilómetro 91 de la ruta Santa Ana a Huachapán, no tenía ninguna explicación inocente que funcionara. Restos de pintalabios. Eso fue lo que la gente vio en la boca de Manuel Adán Hernández Barrera. Restos de pintalabios en los labios de un hombre detenido en un control de carretera en el occidente de El Salvador. El agente pensó lo que cualquier persona habría pensado.
que sería de alguna mujer que se habría dado un beso, que habría alguna explicación lógica para lo que estaba viendo. Le preguntaron, negó, insistieron, siguió negando, hasta que le revisaron los bolsillos del pantalón. Y ahí estaba, un labial, el mismo labial cuyos restos tenía en los labios. Los agentes se le quedaron mirando. El silencio duró unos segundos que debieron sentirse como una eternidad. Y al final Manuel Adán Hernández Barrera, gatillero del barrio 18 Revolucionarios, Clica Shadows Park Locos, confesó que el labial era suyo. El gatillero que se tatuó encima de sus marcas pandilleras y que cargaba una peluca ridícula escondida también se pintaba los labios. Se disfrazaba de mujer. Tatuajes nuevos encima de los viejos, peluca ridícula y labial en el bolsillo. 3 capas de camuflaje para convertirse en alguien que nadie pudiera identificar como el gatillero del barrio, 18 que era. Y aún así, la PN se lo encontró en la carretera. Y aquí es donde este caso da un giro que ningún medio ha analizado y que convierte esta captura en algo cualitativamente diferente a todo lo que el régimen de excepción ha producido hasta ahora. Porque cuando los investigadores empezaron a profundizar en el uso que Manuel Adán hacía de ese disfraz, cuando empezaron a reconstruir con qué frecuencia se ponía la peluca, cuando se pintaba los labios y en qué circunstancias completaba la transformación, encontraron algo que no esperaban. Lo que empezó como una táctica de camuflaje dentro de la clica Shadows Park Locos, una estrategia fría y calculada para moverse por las carreteras del occidente, sin ser detectado, se había convertido en algo más. Manuel Adán no solo se disfrazaba de mujer para operar, le gustaba sentirse mujer. El personaje que construyó para engañar al sistema se lo había comido por dentro. Y el gatillero del barrio 18, que un día decidió que la mejor forma de esconder sus marcas pandilleras era disfrazarse de mujer, terminó encontrando en ese disfraz algo que iba mucho más allá de la supervivencia, dentro de la clica. Eso cambia completamente la lectura de este caso, porque ya no estamos hablando solo de un pandillero que ideó una estrategia de camuflaje elaborada para evadir al plan control territorial. Estamos hablando de un hombre que construyó una identidad alternativa, que la vivió, que la integró en su vida de una forma que superó con creces el propósito original para el que fue diseñada. Y esa identidad alternativa, esa mujer que Manuel Adán se convirtió cada vez que se ponía la peluca y se pintaba los labios, operaba para la clica Shadows Park Locos en el corredor occidental del país, con una libertad de movimiento que ningún pandillero con sus marcas visibles podría haber tenido. Pasaba controles, circulaba por carreteras principales, se movía entre Santa Ana y Ahuachapán, con la naturalidad de alguien que no tiene nada que esconder. Y detrás de esa naturalidad, detrás de esa mujer que nadie cuestionaba en la carretera, estaba el gatillero del barrio 18 ejecutando las órdenes de la clica. Y lo que esa dualidad, ese gatillero que se convirtió en mujer para sobrevivir y que terminó encontrando en esa mujer algo que lo definía también a él, le dice a las autoridades sobre las operaciones que Manuel Adán ejecutó mientras usaba ese disfraz, es algo que la FGR está construyendo con mucha atención. Porque un gatillero que se mueve disfrazado de mujer por las carreteras del occidente no ejecuta operaciones menores, ejecuta las que requieren discreción absoluta. Las que la clica no puede encargar a alguien que tenga las marcas visibles o que sea reconocible en el territorio. Y Manuel Adán, con su peluca, con su labial, con su transformación completa, era exactamente el operador ideal para ese tipo de misiones. Lo que ejecutó mientras era esa mujer en la carretera Santa Ana a Huachapán es la pregunta que la FGR le está haciendo ahora mismo. Porque la clica Shadows Park Locos no improvisa sus operaciones en el occidente del país. Tiene estructura, tiene jerarquía, tiene alguien que toma las decisiones sobre qué hace cada operador y cuándo lo hace. Y la decisión de usar a un gatillero disfrazado de mujer como herramienta operativa en el corredor Santa Ana-Huachapán no fue una ocurrencia de Manuel Adán. Fue una decisión de la clica. Alguien dentro de la jerarquía de las Shadows Park Locos sabía lo que Manuel Adán hacía cuando se ponía la peluca. Sabía que se pintaba los labios, sabía que completaba la transformación hasta el punto de que nadie en un control de carretera iba a cuestionar lo que veía. Y ese alguien lo usó. Lo envió a operar en ese corredor con ese disfraz
porque era la herramienta más efectiva que tenían para mover a su gatillero por el occidente sin levantar sospechas. Y ese alguien, esa cadena de mando que ordenó esas operaciones, es lo que la FGR puede rastrear ahora que tiene a Manuel Adán en custodia. Y mientras esa investigación avanza, lo que esta captura le dice a los remanentes del barrio 18, en el occidente de El Salvador, tiene dos dimensiones que funcionan de forma simultánea. La primera es operativa. Si el disfraz más elaborado que ningún pandillero había construido en 4 años de régimen de excepción no fue suficiente para pasar un control vehicular en la carretera principal del occidente, entonces no hay estrategia de camuflaje que garantice la invisibilidad ante el plan control territorial. La segunda es más personal y más perturbadora para la estructura. Su gatillero más discreto, el operador que usaban para las misiones que requerían discreción absoluta, confesó ante los agentes que le gustaba sentirse mujer, que el disfraz no era solo una herramienta, que el personaje se lo había comido. Y esa confesión, ese momento en que Manuel Adán dijo en voz alta lo que era más allá de la clica, es algo que dentro de una organización como el Barrio 18 tiene consecuencias que van mucho más allá de la captura, porque las pandillas no perdonan ese tipo de revelaciones. La imagen de Manuel Adán Hernández Barrera en ese control de carretera, con los restos de pintalabios en la boca, con el labial en el bolsillo, con la peluca ridícula lista para ser usada, es la imagen más elocuente que el régimen de excepción ha producido sobre el estado actual del barrio 18 en el occidente de El Salvador. No es la imagen de una organización poderosa que controla territorios y aterroriza comunidades. Es la imagen de una organización tan herida, tan acorralada, tan desesperada por sobrevivir, que su gatillero más discreto tuvo que construir una identidad femenina para poder moverse por una carretera principal sin ser detectado. Y esa imagen, ese labial en el bolsillo de un gatillero del barrio 18, dice más sobre el éxito del plan control territorial en el occidente que cualquier cifra oficial de capturas. Y lo que le espera a este hombre dentro del sistema judicial del Nuevo El Salvador, con ese expediente y ese disfraz completo como evidencia, es exactamente lo que vamos a ver a continuación. Y lo que le espera a Manuel Adán Hernández Barrera dentro del sistema judicial del Nuevo El Salvador es algo que en el contexto de todo lo que hemos contado tiene un peso que va mucho más allá de una sentencia por pertenencia a organización terrorista. Porque este hombre no llega a los tribunales salvadoreños con un perfil simple, ni con un expediente fácil de minimizar. Llega como gatillero activo de la clica Shadows, Park Locos del barrio 18 Revolucionarios. Interceptado en flagrante en una arteria principal del occidente del país, con tatuajes nuevos encima de los viejos que demuestran una decisión deliberada y premeditada de ocultar su identidad criminal, con una peluca ridícula como herramienta operativa, y con un labial en el bolsillo cuyos restos tenía en los labios cuando los agentes lo detuvieron. Ese cuadro completo, esa evidencia física y testimonial que los agentes de la PNC recogieron en el kilómetro 91 de la carretera Santa Ana-Huachapán, es el que el juez especializado en terrorismo va a tener sobre la mesa cuando empiece a procesar este caso. Y en el Nuevo El Salvador, ese cuadro completo tiene una sola traducción posible: cadena perpetua. Pero las consecuencias de esta captura no terminan con Manuel Adán en una celda, porque la FGR tiene ahora algo que en 4 años de régimen de excepción no había tenido en ningún otro caso del occidente. Un gatillero activo de la clica Shadows Park Locos, que operaba disfrazado de mujer por las carreteras del occidente y que sabe exactamente qué misiones ejecutó con ese disfraz. ¿Quién se las ordenó? ¿Qué rutas usaba y qué estructura sostenía esas operaciones en el corredor Santa Ana a Huachapán? Esa información, acumulada durante el tiempo que Manuel Adán operó como la mujer de la peluca ridícula y el labial en el bolsillo, tiene el potencial de jalarse hilos que lleguen mucho más lejos que el kilómetro 90 Waldo, donde lo capturaron. Y la FGR tiene todos los incentivos del mundo para jalar esos hilos antes de que la clica Shadows Park Locos pueda reorganizarse. Y lo que esa reorganización, o la falta de ella, revela sobre el estado actual de la clica en el occidente, es algo que las autoridades están analizando con mucha atención, porque perder a un gatillero que operaba con un nivel de discreción que ningún otro operador de la estructura podía replicar, no es solo perder un eslabón de la cadena,
es perder la herramienta operativa más efectiva que la clica. Shadows Park Locos tenía para mover a su ejecutor por el corredor occidental, sin levantar sospechas. Y reemplazar esa herramienta no es sencillo, porque el disfraz de Manuel Adán no era algo que cualquier pandillero pudiera adoptar. Requería una disposición específica, una capacidad de transformación que no todos tienen y una convicción en la propia identidad alternativa que, como quedó demostrado cuando Manuel Adán confesó que le gustaba sentirse mujer, iba mucho más allá de la táctica operativa. La clica perdió a su operador más singular, y encontrar otro igual no va a ser fácil. Para las familias del occidente de El Salvador que durante años convivieron sin saberlo con las operaciones de la clica Shadows Park, locos en ese corredor, esta captura tiene una dimensión que va más allá de la anécdota del labial y la peluca, porque detrás de ese disfraz ridículo había un gatillero, un hombre cuya función dentro de la estructura era matar cuando la clica lo ordenaba. Y ese hombre se movía por la carretera Santa Ana-Huachapán, por el kilómetro 90 Hualco, con una libertad de movimiento que ningún control anterior había podido interrumpir porque nadie lo veía como lo que era. Nadie veía al gatillero. Veían a una mujer en la carretera, y esa invisibilidad, esa capacidad de operar a plena vista sin ser detectado es lo que hacía a Manuel Adán especialmente peligroso para las comunidades del occidente. Y lo que ejecutó mientras era invisible es lo que la FGR está desentrañando en este momento. Y hay algo en la confesión de Manuel Adán Hernández Barrera que merece un análisis propio porque dice algo sobre este hombre que va más allá de su función dentro de la clica. Cuando los agentes le preguntaron por el labial y él al final confesó que era suyo, que le gustaba sentirse mujer, no estaba solo admitiendo una táctica operativa, estaba revelando algo sobre sí mismo, que en el contexto de una organización como el Barrio 18, que tiene códigos de masculinidad extremadamente rígidos y que no tolera ninguna desviación de esos códigos entre sus miembros, tiene consecuencias que van mucho más allá de la captura. Porque dentro de la estructura del Barrio 18, esa confesión no es un detalle menor. Es el tipo de revelación que en el mundo de las pandillas tiene un precio. Y Manuel Adán lo pagó en el momento en que lo dijo en voz alta, ante los agentes de la PNC en la carretera. Porque lo que la clica Shadows Park Locos piensa de ese gatillero, ahora que sabe lo que confesó, es algo que nadie dentro de la estructura va a decir públicamente, pero que todos saben. Porque las pandillas salvadoreñas tienen una relación con la masculinidad que no admite matices ni excepciones. El código interno del Barrio 18, como el de cualquier organización criminal de ese tipo, está construido sobre una idea de la masculinidad que hace imposible cualquier forma de identidad que se salga de esos parámetros. Y Manuel Adán, el gatillero que usaba peluca y labial y que confesó que le gustaba sentirse mujer, acaba de salirse de esos parámetros de la forma más pública y más irrevocable posible. Ante los agentes de la PNC, en un control de carretera, con los restos del labial todavía en los labios. Eso no se puede deshacer. Eso no se puede negar dentro de la estructura, una vez que salió a la luz. Y las consecuencias que esa revelación tiene para Manuel Adán dentro del mundo de la clica, independientemente de lo que le pase en el sistema judicial, son algo que solo él puede dimensionar completamente. Y que a la FGR le da una herramienta adicional de negociación que muy pocos casos anteriores han ofrecido. Y lo que esta captura en el kilómetro 90 igual de la carretera Santa Ana-Huachapán le dice al resto de los remanentes del Barrio 18 en el occidente de El Salvador. Tiene dos mensajes simultáneos que funcionan en direcciones distintas. El primero es operativo. Si el disfraz más elaborado que ningún pandillero había construido en 4 años de régimen de excepción no fue suficiente para pasar un control vehicular rutinario en la carretera principal del occidente, entonces no hay estrategia de camuflaje que garantice la invisibilidad ante el plan control territorial. El segundo es más personal y más perturbador para la estructura, que la desesperación del Barrio 18 en el occidente llegó a un punto en que su gatillero más activo tuvo que construir una identidad femenina para poder operar. Y esa imagen del gatillero con el labial en el bolsillo, es la fotografía más honesta del estado actual del Barrio 18, en el occidente de El Salvador. Hay algo que este caso le demuestra al mundo sobre el nuevo El Salvador, que ningún discurso político podría transmitir con la misma eficiencia, que el plan control territorial no para en la apariencia,
no para en la ropa, no para en los tatuajes nuevos, no para en la peluca y no para en el labial, va más adentro. Busca lo que hay debajo de cada capa de camuflaje con una atención específica y entrenada que ninguna transformación superficial puede engañar indefinidamente. Y cuando encuentra lo que hay debajo, cuando descubre las marcas del barrio 18, debajo de los tatuajes nuevos y el labial en el bolsillo del pantalón, actúa, sin dudas, sin excepciones, con todo el peso del sistema judicial del nuevo El Salvador cayendo de una sola vez sobre el hombre que creyó que una peluca ridícula y un labial eran suficientes para hacerse invisible. Ese es el nuevo El Salvador, y Manuel Adán Hernández Barrera acaba de descubrirlo en el kilómetro 91. La imagen que este caso deja para la historia del régimen de excepción en el occidente de El Salvador es simple, contundente y al mismo tiempo profundamente reveladora sobre el estado de desesperación al que el Plan Control Territorial ha reducido a los remanentes del barrio 18 en esa zona del país. Un gatillero, un hombre cuya función dentro de la clica Shadows Park Locos era matar cuando la estructura lo ordenaba. Reducido a disfrazarse de mujer, a pintarse los labios, a cargar una peluca ridícula en los bolsillos para poder moverse por una carretera principal del occidente, sin que nadie lo detuviera. Y al final confesando con los restos del labial todavía en la boca, que no solo era una táctica, que le gustaba sentirse mujer, que el personaje se lo había comido. Esa es la imagen del barrio 18, en el occidente de El Salvador. En 2026, no la de una organización poderosa que controla territorios, la de un gatillero con labial en el bolsillo que cayó en un control de carretera rutinario. Y esa imagen vale más que 1000 estadísticas de seguridad. Y mientras Manuel Adán Hernández Barrera enfrenta la cadena perpetua que el nuevo El Salvador tiene preparada para los gatilleros activos de organizaciones terroristas. La pregunta que su caso deja abierta en el occidente del país es la más importante de todo lo que viene después de esta captura. ¿Cuántos más hay? ¿Cuántos otros remanentes del barrio 18 están en este momento usando estrategias de camuflaje en las carreteras y calles del occidente, intentando pasar desapercibidos ante el Plan Control Territorial? ¿Cuántos han llegado ya al nivel de desesperación que llevó a Manuel Adán a construir ese disfraz elaborado? Y más importante aún, ¿cuántos de esos camuflajes están siendo detectados en este momento por el sistema de inteligencia que encontró a Manuel Adán en el kilómetro 90 antes o algo con el labial en el bolsillo? Esas preguntas no tienen respuesta pública todavía, pero tienen un hombre que puede ayudar a responderlas, sentado frente a los investigadores de la FGR con cadena perpetua sobre la mesa. Y ese hombre sabe mucho más de lo que el labial y la peluca sugieren. La semana en que los agentes de la PNC interceptaron a Manuel Adán Hernández Barrera en la carretera Santa Ana a Huachapán va a recordarse en El Salvador, no por las estadísticas de seguridad que produjo ni por el número de capturas que el régimen de excepción ejecutó en esos días. Va a recordarse por el labial, por la peluca ridícula, por el gatillero del barrio 18, que construyó 3 capas de camuflaje encima de su propia identidad criminal y que al final confesó que le gustaba sentirse mujer. Porque esa imagen, ese momento en que Manuel Adán dijo en voz alta lo que era más allá de la clica ante los agentes, que lo habían interceptado con los restos del pintalabios, todavía en los labios, es el momento que resume mejor que cualquier otro lo que el Plan Control Territorial ha logrado en el occidente de El Salvador. Reducir a sus gatilleros más activos a construir disfraces tan elaborados y tan desesperados que al final los delatan más de lo que los protegen. Eso es lo que 4 años de régimen de excepción han hecho con el barrio 18 en esa zona del país. Y el labial en el bolsillo de un gatillero en la carretera Santa Ana Huachapán es la prueba más elocuente de ese logro. Si este caso le generó tanta incredulidad y al mismo tiempo tanta satisfacción como a mí, no se pierda el siguiente video del canal, porque lo que viene es otro caso que demuestra que en el nuevo El Salvador no hay disfraz suficientemente elaborado, no hay tatuaje suficientemente nuevo y no hay peluca suficientemente ridícula para esconder lo que el sistema siempre termina encontrando: